Canal Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña César Arturo Castillo, ilustrador del libro Fábulas de Esopo. ¿De dónde surge la idea de publicar el libro? La necesidad de publicar el libro es del programa editorial de la Universidad del Valle. El programa editorial tiene una cantidad de publicaciones de muy alto nivel. Entonces pensó en un libro que fuera muy consultado y que tuviera la Universidad del Valle. Entonces encontraron que el libro Fábulas de Esopo es un libro que está muy viejito, que se consulta mucho en el cuarto piso de la Biblioteca Central de Meléndez. Entonces dijeron, ¿por qué no volverlo a publicar? Porque es importante rescatar un libro que es de 1890, principios del siglo XX. Entonces dijeron, no, publiquémoslo. Entonces me invitaron a mí a que hiciera las ilustraciones. ¿Qué es una fábula y qué la caracteriza? Una fábula es una historia corta, generalmente con animales. Puede haber casos en que son con objetos, y que es una historia tan corta, pero que da una enseñanza que puede expresarse al final como una moraleja. En algunas, por ejemplo, en la fábula china no siempre aparece la moraleja, y en algunas fábulas de Esopo no se ponen las moralejas, porque eso también depende mucho de la versión del tipo de fábula. Entonces, es una historia corta que ejemplifica un problema que se quiere enseñar, como cosas que se deben hacer, cosas que no se deben hacer, cosas con las cuales hay que tener cuidado. ¿Qué nos puede contar de Esopo, el autor? El libro del cual parte el programa editorial para hacer una reedición, se supone que fue escrito por Esopo, y yo tuve que hacer una pequeña investigación para averiguar sobre Esopo, buscar una ilustración, plantear de qué año son las fábulas, porque la primera impresión cuando yo vi el libro es que me encontré con la fábula de la liebre y la tortuga. Yo dije, pero ¿cómo así? Si esa es la fábula, en realidad es de La Fontaine, el escritor francés. Yo dije, no, esto aquí debe haber algún error. Entonces me puse a leer y resulta que Esopo en realidad como personaje no existió, no hay esa constancia de que haya existido. La gente simplemente por tradición oral ha traído en el curso de los años, de los cientos de años, desde el año 600 a.C. en Grecia, se supone que existió Esopo, y Esopo contaba sus historias, pero él nunca escribió ninguna. Solamente fue muchísimos años después que alguien se sentó a empezar a redactarlas. Ese paralelismo tan grande que existe entre las fábulas de Esopo y la Biblia me parecía sorprendente, porque la Biblia no se escribió de la noche a la mañana, sino que se recogen textos al azar, unos sí, unos no, de acuerdo al parecer de los compiladores. Entonces, el que compiló las fábulas de Esopo dijo, no, pues estas son las fábulas de Esopo, y luego por allá dijo otro, no, pues es que estas sí son. Entonces empezaron a unirlas, y hoy en día aparecen infinidad de fábulas. Entonces, algunas posiblemente eran de Esopo, otras a lo mejor no eran de Esopo, simplemente se le atribuyen a un personaje mítico del cual hay unas ilustraciones de la cara de Esopo, pero son invenciones que se han hecho a posteriori. Por ejemplo, el pintor Velázquez creó una pintura sobre Esopo. Entonces, casi todo lo que hay alrededor de Esopo es una invención. ¿Cómo fue el proceso creativo de las ilustraciones? Cuando me plantean a mí la posibilidad de hacer el libro, lo primero que me tocó hacer es ir al texto original. Entonces se leyeron las fábulas, hice un listado de los animales que se requerían. Entonces decidí que había dos opciones para las ilustraciones.
A las personas en general les gusta que una ilustración sea exactamente de lo que se está hablando. Entonces obviamente se escogieron para cada fábula 2 ilustraciones. Una que cuente algo de la historia, una parte de la historia. Para eso se necesita tener mucho humor. A veces hay que hacer unas ilustraciones muy realistas, otras más de tipo caricaturesco. Y luego, en el otro costado, donde está la fábula, el relato, escogí unas ilustraciones muy abstractas. Entonces, ahí es simplemente jugar con la tinta china. Y luego, cuando se terminó ya el libro, hice casi 212 ilustraciones. Son bastantes ilustraciones que tratan de darle a las historias una mayor alegría. Después de que se hicieron las ilustraciones, había que ver cómo se presentaban. Entonces resulta que hay muchas historias, como 10 historias de Son del León. Entonces, para no poner todas las 10 juntas, entonces hice una selección. Se publican todas las historias que hay en el libro original, pero se barajan de otra manera para que el lector no se aburra leyendo todas las historias del león primero y después todas las historias del cuervo. Entonces se barajan de una manera que hagan el texto más agradable. De las fábulas, cuéntanos sobre algunas que te hayan llamado la atención. Hay fábulas que para nosotros son muy corrientes, como la de la liebre y la tortuga. Y hay otras historias que son muy simpáticas, son muy corticas, algunas son un poquito más difíciles de comprender. Te cuento, por ejemplo, la historia de las ranas que querían tener un rey. Me llama mucho la atención y me parece muy graciosa, sobre todo por los procesos electorales en los que estamos. Entonces estaban las ranas en el estanque, estaban un poco aburridas porque no tenía nadie quien les dijera lo que había que hacer, y entonces le dijeron al dios Júpiter: Dios, por favor, mándenos un rey. Que le dice Júpiter: ¿están seguros? Y entonces las ranas dijeron: bueno, sí, necesitamos un rey para saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces Júpiter les mandó un tronco, y pues cayó pues el tronco a la laguna, y las ranas estaban asustadas y empezaron a acercarse y miraron que era un tronco. Entonces subieron al tronco, le dieron vueltas y: este reino no sirve para nada, Júpiter, por favor, mándenos otro rey. Y pues bueno, pues está bien. Entonces Júpiter lo que les resolvió fue mandarles una cigüeña, y la cigüeña lo que hizo fue empezar a tragarse las ranas. Y le dijo: pero Júpiter, ¿cómo es esto? Entonces dije: no, la moraleja, tienen que saber qué es lo que se pide. Si vas a pedir algo, piensa las consecuencias. Me parece muy contemporáneo la historia. Hay otras historias, por ejemplo, la del carnero y el carnicero. Esas son historias que recuerdan mucho a Bertolt Brecht. Pues Bertolt Brecht dice en un pasaje por ahí, un poema, dice que empezaron a matar a los judíos, y como yo no era judío, pues que los maten. Y luego dice, empezaron a matar a los comunistas en Alemania, entonces pues, como yo no soy comunista, pues que los maten. Cuando llegaron por él, ya era muy tarde porque ya no había con quién defenderse. Entonces en la fábula de Esopo, la historia es que los carneros estaban pues encerrados, y cada día el carnicero iba mateando una por una. Y entonces cuando ya le tocó a la última, hombre, nos hubiéramos puesto de acuerdo juntos al principio, no nos había matado a todos.